porque esta metodología se fundamenta en varias otras metodologías, no obstante, no es 100% marcológico ni es 100% teoría de valor público, sino que hemos venido acoplando estas diferentes metodologías a una única metodología que nos permita contar con toda la información necesaria para el debido proceso de programación, ejecución y seguimiento a la inversión pública. Bien, la estructura de este manual pues viene a explicarnos las etapas, ¿cierto? La preinversión que está compuesta por las fases 1, 2 y 3 o perfil prefactibilidad y factibilidad. Estos conceptos los dos están bien utilizados y en el decreto 1082 de 2015, que hicimos la actualización en diciembre del año 2023, ya contemplamos los dos términos como aceptables dentro de la explicación de los componentes de la etapa de preinversión. Explicamos también qué es la etapa de inversión, desde dónde empieza y dónde termina, y la etapa de operación. En cuanto a la estructura en formulación de proyectos, la MGA nos provee como 4 grandes secciones que nosotros también vemos reflejadas en la metodología general ajustada como herramienta informática, es decir, la MGA Web. Esas 4 secciones son identificación, estructuración, evaluación y programación. La identificación podríamos decir que soporta todo el componente de formulación del proyecto. ¿Y qué es la formulación? Si nos remitimos al decreto 1082 de 2015, allí se explican estos dos conceptos de manera diferenciada para permitirnos entender el alcance de la formulación y de la estructuración de un proyecto. En la formulación, hacemos toda la identificación de la información de la situación actual no deseada, ¿cierto? Así como de aquel escenario que deseamos implementar para darle solución a una problemática que tiene que ser de carácter social, económico o ambiental. Como ustedes saben, en nuestra clasificación programática del gasto público, también hay un programa para inscribir proyectos que tengan que ver con temas institucionales. Quiere ello significar que de manera adicional a los temas sociales, económicos y ambientales, los proyectos de inversión pública también pueden tener como origen dificultades o debilidades en el marco de la institucionalidad, pero siempre, siempre con miras a mejorar la calidad de vida de la población o a satisfacer una necesidad de la población. De manera tal que per se, un problema institucional no se soporta o no soporta su identificación no deseable en la debilidad o carencia de em, instrumentos institucionales, una infraestructura, un sistema de información, un modelo de gestión de calidad, sino en cómo eso está afectando la prestación de un servicio hacia una ciudadanía, ¿sí? Siempre tengamos presente que pese a que estemos parados en un proyecto de inversión pública que vamos a inscribir en el programa 99, sí o sí debemos desde la problemática darle una mirada a que esa inversión se va a reflejar en mejorar la provisión de un bien o servicio de cara a la ciudadanía, ¿sí? Siempre. Bien, en este módulo de identificación, entonces, em, definimos cuál es esa situación actual no deseada. Y esa definición tiene dos formas de representación. Una forma que es descrita o narrativa y otra forma que es gráfica, ¿cierto? A una la llamamos descripción del problema y a la otra la llamamos árbol de problemas. Primer tip y primer consejo que les quiero dar en esta sesión como parte de todo el andamiaje y la experiencia que tenemos en formulación de proyectos. No empiecen por la formulación del árbol de problemas, ¿sí? Porque eso requiere unas destrezas, requiere una práctica
que nos lleva, pues, después a poder estructurar más fácil esa forma gráfica de mostrar el problema. Pero siempre como recomendación, arranquemos por la narrativa del problema. Ustedes son expertos y expertas técnicas sectoriales. Conocen muy bien el problema. Cuando uno le pregunta a una entidad, explíqueme, no el árbol de problemas, explíqueme el problema, todo lo negativo, la situación no deseada. Es muy sencillo para las entidades porque tienen el conocimiento y el rigor técnico para hacer esas explicaciones. Ahorita en el ejemplo que vamos a visualizar en la trayectoria de la presentación, van a poder visualizar esta técnica que parte de narrar el problema y después sí identificar los elementos que nos permiten construir el árbol de problemas. Para mí, ¿qué es lo más importante y a lo que más amerita dedicarle tiempo en la formulación de un proyecto? Entender el problema, ¿cierto? Comprender el contexto del problema. Bien, entonces es importante contar con la visión de diferentes actores en torno al problema, ¿sí? Que nos provean información de su percepción y también información de primera mano, ¿cierto? Que nos permita establecer que efectivamente el problema existe. ¿Eso cómo lo hacemos? Con estudios, ¿cierto? Puede ser con temas de percepción de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero pues la idea es que nuestra definición de la situación actual, que es no deseable, ¿sí? Partimos de un escenario no deseable, social, ambiental o económicamente. Luego en el problema solo vamos a hablar de lo negativo. ¿Qué es recurrente ver en los proyectos de inversión pública? Pues tanto de la nación como de los territorios, así los hemos visto que en el problema nos concentramos en hablar de los objetivos, en hablar del plan de desarrollo, en hablar de la política pública, en hablar de ese escenario deseable. Pero aquí el mensaje es, en el análisis del problema, como su palabra o su nombre lo indica, centrémonos en hablar de lo negativo, solamente lo negativo. Para todo lo demás hay otros espacios dentro de la metodología. Fíjense entonces que aquí el paso 1 que nos da la metodología es defina el problema y luego identifique causas, identifique efectos y construya esa versión gráfica que se llama árbol de problemas. Luego hacemos una consistencia o una lectura conceptual del árbol para verificar que sea consistente esa relación causal, ¿cierto? Y ahorita, también durante la presentación, les voy a dar un tipcito de cómo leer el árbol de problemas. Pareciera muy sencillo, sin embargo, en los escenarios donde hemos podido interactuar con formuladores, al solicitar la lectura del árbol de problemas, pues no lo hacemos bajo esa lógica que está pensado el ejercicio, y es que hay unas causas y hay unos efectos, ¿cierto? Y que debemos dar una lectura muy fluida a todo ese esquema de causas y efectos. Bien, luego de tener validado nuestro árbol de problemas, vamos a hacer el análisis de participantes. Este es un paso a paso. Sin embargo, en mi concepto, y digamos que con la práctica de la formulación de proyectos, lo que uno evidencia es que estos dos ejercicios pueden ser paralelos, ¿cierto? Incluso hay veces que primero identifico involucrados y después empiezo a hacer la construcción del árbol de problemas, ¿sí? Luego, en particular, estos dos pasitos, les sugeriría que traten de abordarlos de una manera muy integral, conjuntamente. Ya entramos en el detalle de cuáles son esos involucrados y qué tipos de roles pueden ejercer dentro del proyecto de inversión pública y cuál es su importancia de una debida identificación. Ese es el mismo análisis de participantes. Vamos a mirar la población afectada y objetivo y desde el año 2023, sí, para la entrada en operación de la PIB,
hicimos una diferenciación entre dos tipos de poblaciones objetivo, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Y eso detonó en un ajuste a la estructura de la cadena de valor de la MGA que acompaña a la PIB. De manera tal que ustedes, territorios que acaban de entrar y migrar a la plataforma integrada de inversión pública, si ya formularon nuevos proyectos, ¿cierto? Dentro de la MGA que acompaña esta plataforma, es decir, eligiendo tipologías A o B, pudieron ya tal vez visualizar que la cadena de valor trae una estructura diferente o adicional, elementos adicionales a la información que ya veníamos identificando previamente en la MGA para los proyectos de tipología general. También vamos a ir hablando un poquito de estos temas de tipologías y demás durante la charla, pues para que se haga más fluida la conversación en términos de que podamos estar alineados conceptualmente. Luego miramos cuál es esa situación deseable por el proyecto, ¿cierto? Si partimos de un escenario actual no deseable, pues el proyecto lo que pretende es llevarnos a un escenario futuro deseable. Y ese escenario futuro deseable lo visualizamos en un esquema de árbol de objetivos y lo empezamos a estructurar como una solución desde este mismo árbol de objetivos a partir de sus causas indirectas. Y veremos cómo ellas, estas causas indirectas, pese a que no viajan como si lo hacen las causas directas a la cadena de valor, que ellas, recordemos, migran a la cadena de valor en forma de objetivos específicos y pareciera perderse del escenario o del radar ese nivel más bajito del árbol de objetivos, que son los objetivos específicos indirectos, digamos los que están asociados a las causas indirectas. Sin embargo, ese último nivel que identificamos es el que empieza a darnos la estructura de cómo se irá a configurar nuestra cadena de valor. Y nuevamente en el ejemplo vamos a visualizar el porqué. Con esa información, pues hacemos el análisis de la alternativa de solución, ¿cierto? Y con esto cerramos el módulo de identificación. Véase entonces que una vez culminado este ejercicio de identificación con la alternativa de solución, iniciamos lo que será la estructuración del proyecto, ¿sí? Cerramos lo que es la formulación y iniciamos este proceso de estructuración que nos permitirá diseñar de manera detallada la forma, la estrategia en la que esperamos llegar a esa situación actual deseable, perdón, a esa situación futura deseable. Entonces, no siendo más nuestra introducción, nos vamos a la presentación. Este es el esquema, pues, de la presentación que vamos a ver el día de hoy, que en concordancia con la introducción que acabamos de hacer, parte de la identificación, el análisis del problema y el análisis de participantes. Veremos los objetivos y las alternativas de solución, cómo se diseñan. Ayer me hacían una pregunta de una entidad. Me decían, me devolvieron un proyecto por el nombre del proyecto, porque me indican que el nombre del proyecto tiene que ser el nombre del objetivo general que se ha definido. Y entonces la línea metodológica es no. Teniendo en cuenta que un proyecto de inversión pública es la estructuración y la formulación de una alternativa de solución, pues el nombre que lo identifique será el de aquella alternativa de solución, ¿sí? Para que tengamos aquí unos principios básicos claros en temas que parecieran ser muy de forma, pero que obviamente debemos ir mejorando para asegurar una mayor estandarización y calidad de la información. Nuevamente, y a manera de conclusión, el nombre del proyecto será aquel eh, que diseñemos en la denominación de la alternativa de solución. Bien. Eh, Siguiendo el esquema o el enfoque de marco lógico,
La identificación es el momento en la formulación del proyecto en el cual se caracteriza la situación actual, ¿cierto? Hacemos un árbol de problemas, participantes, árbol de objetivo, población y zona afectada. Y bueno, la situación esperada, que será la población objetivo, la localización y su respectivo árbol de problemas, de objetivos, perdón. Y allí vamos a ir identificando las posibles alternativas de solución al problema planteado para seleccionar, si estamos en fase 3, una única alternativa de solución. En fase 2 podemos evaluar diferentes alternativas y en fase 1 pues tenemos como una idea del problema, ¿cierto? Y unas posibles formas de solucionarlo, pero no tenemos una certeza que nos permita ya tomar decisiones de inversión. Los proyectos se diseñan para resolver problemas. Ya les dijimos de qué grupos o de qué tipología. Problemas o son sociales, o son ambientales, o son de tipo económico. Entonces, este es el esquema básico de esta primera parte de la formulación del proyecto. Una situación actual no deseada, donde tenemos, yo le pondría aquí, análisis del problema, árbol de problema, análisis de participantes, población afectada por el problema. ¿Por cuál problema? Por el problema central. Y la localización donde se ubica esta población afectada. También en la primera parte de la formulación incluimos la situación esperada, que la visualizamos en el árbol de objetivos, la población objetivo y la localización específica de la alternativa. Y un diseño más bien a nivel de denominación, ¿cierto? Solo de nombrarlas, de posibles formas de solucionar ese problema. En Colombia es común que implementemos un esquema de formulación que conocemos como papelera de reciclaje, ¿sí? Y es que voy de la solución al problema. Fíjense aquí el nombre, el orden que tenemos presentado en la diapositiva. Partimos del problema hacia la solución. Pero díganme ustedes si no, allá piénsenlo introspectivamente. Primero sabemos que vamos a construir el puente y después le buscamos el problema para justificar la necesidad de construir ese puente, ¿cierto? O primero pensamos, sabemos que vamos a mejorar X kilómetros de vías y luego sí nos pensamos en cómo justificar desde la identificación de un problema que vamos a construir esas vías. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a los proyectos tipo y ya encontramos que hay un esquema de la formulación del proyecto de inversión pública que nos puede servir y muchas veces nos adaptamos a él sin hacer un análisis detallado de la situación de mi entidad, bien sea del orden nacional o territorial. ¿Qué pasa si hacemos una identificación errónea del problema? Recordemos que el árbol de problemas como estructura gráfica nos va a ayudar a estructurar mucha de la información que viene adelante en el capítulo, en el mismo capítulo de identificación, pero también en el de preparación. Entonces, si nos queda mal el objetivo, el problema central, pues nos quedará mal diseñado el objetivo del proyecto, ¿sí? No hacemos, vamos aquí, supuestos demasiado optimistas. Quiere significar que no podemos hacer un buen análisis de riesgos. Y luego los proyectos van a requerir ajustes que no están soportados en una debida identificación de riesgos del proyecto. Nos genera inadecuados cálculos de costos, ¿cierto? Porque no vemos el problema integralmente, sino que lo abordamos como por partecitas. Objetivos específicos imprecisos. Recordemos pues también, y si no ahorita lo vamos a ver, que el objetivo específico, la idea es que sí o sí lo logre con la provisión de los bienes y servicios que le asocia a cada objetivo en la cadena de valor. Sí o sí, la idea es que logre esos objetivos, que los alcance.
El objetivo general no necesariamente lo tengo que alcanzar al 100% con la intervención del proyecto. ¿Por qué? Podemos hacer una identificación del árbol súper amplia, súper completa, pero no necesariamente mi capacidad técnica, mi capacidad presupuestaria u operativa me permite intervenir todas las causas del proyecto. Luego, si yo intervengo únicamente una causa del proyecto, del árbol de problemas, perdón, pues quiere significar que me quedan dos, tres o cuatro o más sin intervención, lo que me impide alcanzar el 100% del objetivo general. Y esta reflexión va a que puedan, sin temor, asociar indicadores de resultado a esos objetivos generales, que así ustedes lo muevan mínimamente en términos cuantitativos, pues los proyectos tienen que empezar a tener compromisos decididos con alcanzar indicadores y condiciones de bienestar, ¿sí? Que no movía el 100% del indicador del objetivo general. No, no es necesario, ¿cierto? Si su tasa de deserción está en un porcentaje y sus campañas de sensibilización a las familias para evitar esa deserción y que los chicos en vez de trabajar vayan a estudiar, no logran el 100% de la escolaridad, bueno, hacen un aporte a esa escolaridad y a mejorar ese indicador de resultado, no necesariamente tienen que conllevar el 100%, pero busquemos siempre un compromiso del proyecto para que más adelante, cuando activemos el módulo de evaluación en la PIB, tengamos información de base que sea útil, ¿cierto? Para identificar si los proyectos y si esas alternativas de solución están incidiendo de la mejor manera en la solución de los problemas. No vamos a contar con buenas fuentes de verificación, vamos a tener lo que les decía, unas prórrogas en la ejecución del proyecto, probablemente porque no hicimos un debido análisis de esa situación no deseable, imprecisión en la formulación de indicadores, imprecisión en la definición del impacto a niveles económico, ambiental, técnico, etcétera. Una inadecuada asignación de roles y responsabilidades en la ejecución del proyecto, en fin. Por eso les digo, si hay que dedicarle tiempo a algo en la formulación del proyecto, dedíquenselo al árbol de problemas. Estos son los pasos que implementamos o la secuencia lógica por la que vamos a transitar en el proceso de identificación de un proyecto. Arrancamos con el análisis del problema, vamos con el análisis de involucrados, luego construimos los objetivos, identificamos alternativas de solución. Fíjense que aquí en el paso 4 hay dos grafiquitas, ¿cierto? Una primera me muestra opción 1 y opción 2. Esta quisiera traducir que a un mismo problema tengo dos posibles soluciones, ¿cierto? Aquí en el ejemplo de la representación gráfica que tenemos. Y también esto nos puede mostrar que este es un proyecto que está en fase 2, ¿cierto? Hay diferentes opciones para solucionar el problema, 2, 3, 4. Y en fase 2, lo que yo voy a hacer es depurar todas esas opciones de alternativa de solución que tengo para finalmente tener un proyecto en fase 3 que me muestra una única opción a implementar con el proyecto, ¿sí? Y tenemos como resultado final una matriz de marco lógico. En la MGA web que acompaña a la PIB, ya no está el capítulo de resumen del proyecto, ¿sí? No sé si ustedes ya ingresaron y ya hicieron el ejercicio de cargar la información de un proyecto, identificando que efectivamente ya no hay matriz de resumen del proyecto. Sin embargo, toda la información ya está disponible en los demás capítulos, ¿sí? Ustedes pueden incluir esta matriz en los anexos técnicos que acompañan la formulación del proyecto. ¿Es obligatorio? No. ¿Es importante? Sí, para un debido seguimiento al proyecto.
Análisis de problemas. Entonces, partiendo de la información disponible, se analizará la situación existente, ¿sí? Fíjense que nos dice algo muy importante esta primera parte, la información disponible, ¿sí? ¿Quiere eso significar? Estudios que ya estén realizados, el diagnóstico del plan de desarrollo, el informe de cierre de la vigencia anterior, documentación que haga la academia, etcétera, etcétera. Toda la información ya disponible es la que vamos a utilizar para construir la situación actual existente. Se identifican los principales problemas y se visualizan las principales relaciones causales entre estos por medio de un árbol de problemas. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Y no sobra decirlo nuevamente. Cuando leemos los proyectos vemos que en el análisis del problema se narra de todo menos el problema. Normalmente uno encuentra, es necesario construir un colegio, por ejemplo, porque en el plan de desarrollo se hizo un compromiso con la comunidad, etcétera, etcétera. Fíjense que nada tiene que ver con una situación que esté padeciendo una comunidad en un momento determinado, que es, digamos, el enfoque básico del análisis de la problemática. Un problema no es la ausencia de la solución. ¿Cuándo pasa eso? Normalmente que planteamos el problema como la ausencia de la solución. Cuando implementamos este tema de ver el proyecto de atrás hacia adelante, ¿cierto? Primero la solución y luego el problema. Entonces, si voy a construir un puente, ¿cuál sería la redacción bajo esta lógica de la ausencia de la solución? No existe puente, no existe la norma, no hay un estudio técnico. Entonces, esas definiciones no son la descripción de la situación negativa. Fíjense porque, como nos dice aquí este párrafo, tiene que ser una situación no deseable que esté padeciendo la comunidad. Entonces, la comunidad no está padeciendo que no existe el puente, está padeciendo que tiene problemas en la transitabilidad vial, ¿cierto? Si voy a construir un documento normativo, no estoy padeciendo como institucionalidad que no existe la norma, estoy padeciendo que no tengo certeza jurídica para la toma de decisiones. ¿Vieron la diferencia? Entonces, cuando yo planteo un problema desde una situación negativa que padezco, puedo diseñar diferentes alternativas de solución. ¿Mm? Si yo digo dificultades en la transitabilidad vial, doy apertura a analizar diferentes formas de solucionar el problema. Puede ser el puente, puede ser mejorar los sistemas de movilidad, ¿cierto? Puede ser implementar acciones pedagógicas, puede ser el mantenimiento de la vía, etcétera, etcétera. Pero si yo digo que no existe el puente, cierro la posibilidad de análisis a otras formas de solucionar esa situación no deseable. Bien, al final del día, yo sí voy a responder por el puente construido, pero ¿en dónde? En el indicador del producto. O sea, yo sí voy a rendir cuentas sobre ese entregable. Está ya en la cadena de valor a través de sus productos e indicadores. Pero más allá de rendir cuentas por la provisión de un bien como lo es un puente, la idea es que podamos, en este escenario del presupuesto orientado a resultados, rendir cuentas sobre el impacto que generó en la población el poder proveer ese bien o servicio. De manera tal que diría que mejore las condiciones de transitabilidad vial a través de X y X alternativa de solución. Las causas del problema explican los motivos por los cuales se está presentando este problema. La mejor manera de evidenciarlos es preguntándonos cuál es el origen del problema. Y los efectos son las manifestaciones o consecuencias del mismo. Esta parte de causas y efectos no necesariamente responden a la pregunta ¿qué es un problema? ¿Cierto? Sino que responden más bien al esquema de o a la pregunta que nos haremos más adelante y es cómo construimos el árbol de problemas, ¿vale? Pero en principio la respuesta a esta pregunta que es un problema la encontramos aquí en la primera parte.
Sencillo. Una situación no deseada, una situación negativa que padece la comunidad en un momento y tiempo, en un momento y espacios determinados, y no es la ausencia de la solución, sino un estado existente negativo. Ya les expliqué cómo diferenciar esas dos condiciones. ¿Por qué se puede presentar un problema? Entonces, aquí en las imágenes, sobre todo hay dos de ellas que nos pueden ilustrar un poco qué puede dar origen a un problema, ¿sí? Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local. Deficitarias, condiciones de vida deficitarias, ¿cierto? Por ejemplo, un limitado acceso a servicio de agua potable por parte de la comunidad. Y si queremos ir a lo específico, como nos indica la teoría, por parte de la comunidad localizada en la vereda X del municipio tal, ¿sí? En ese nivel de detalle. Por unos bajos niveles de desarrollo detectados por los planificadores. Entonces, este nos puede dar línea para el ejemplo que vamos a visualizar a continuación, y puede ser, ejemplo, un bajo desarrollo de competencias comunicativas en inglés de la población en edad escolar del municipio tal. Fíjense que ahí tenemos todos los elementos. La situación que está padeciendo, quién la está padeciendo, ¿cierto? La comunidad escolar, en edad escolar, y dónde la está padeciendo, en la entidad territorial. Podríamos decir también de los colegios oficiales, si queremos ir más al detalle y a la realidad de la entidad territorial, porque puede pasar que en los colegios privados no existe ese problema. Entonces, bajamos un poco más el detalle del análisis. Una baja disponibilidad de bienes o servicios, una baja calidad de esos bienes o servicios, ineficiencias en la producción actual de bienes y servicios, necesidades de reposición de infraestructura, pero fíjense cómo estas necesidades de reposición de infraestructura la vamos a ver más bien reflejada en la ineficiencia en la producción de bienes y servicios. Aquí. Em, y aquí hay otra arista muy importante de por qué podríamos formular o qué da origen a un proyecto de inversión pública, para llegar a la conclusión de que no solamente una situación no deseable en términos de problemas dan origen a un proyecto, también dan origen a un proyecto necesidades de aprovechamiento de una oportunidad de negocio, ¿sí? Ejemplo, hay una oportunidad, una convocatoria de otro país, ¿cierto?, para exportar determinado fruto. Mi entidad territorial cumple con las condiciones técnicas requeridas para producir ese determinado bien que está demandando, que se está demandando en el mercado. Pero no lo tengo, no tengo la capacidad operativa porque no tengo una capacidad instalada. Entonces, fíjense que no hay un problema como tal que esté padeciendo la comunidad, ¿cierto? No es visible en este escenario. No obstante, este tipo de problemas normalmente se redactan como desaprovechamiento de la capacidad agrícola de la entidad territorial en la producción de determinado bien, ¿sí? Así los podemos redactar y a partir de ahí podemos formular nuestro proyecto. O por la aplicación de una política de desarrollo. Claramente, si yo aplico una política de desarrollo es porque se fundamenta esa política en una situación actual no deseable, ¿cierto? Que dio origen a la necesidad de esa política pública. Luego, en general, estas son las situaciones por las cuales podemos eh, formular o dar origen a un proyecto desde el análisis del problema o desde la necesidad de aprovechar una oportunidad. ¿Cómo se analiza entonces un problema? Hay muchas técnicas. Ustedes pueden ahora más que nunca con esta apertura de la información que tenemos a la mano, investigar las diferentes técnicas que se utilizan para identificar un problema, ¿sí?
La que les vamos a presentar hoy es una de muchas formas. Es la que, pues, digamos, en la práctica hemos venido utilizando más, pero no es la única. Indagamos sobre una situación frente a un problema específico. Identificamos problemas o necesidades sentidas en este contexto. Analizamos y visualizamos las relaciones entre causas y efectos. Y definimos el problema central en una situación. ¿Sí? No todo sigue este paso a paso, como les digo. ¿Sí? Para mí, aquí tenemos el paso 1, paso 2, paso 3. Sin embargo, en la práctica uno puede nuevamente identificar otras formas útiles de hacer el ejercicio. Podríamos, digamos que es este paso a paso que tenemos, es más bien responde a la pregunta, bueno, sí, ¿cómo se elabora el árbol de problemas? ¿Cierto? Y así, identificamos los problemas con respecto a la situación en cuestión, que puede ser una lluvia de ideas. ¿De dónde sale esa lluvia de ideas? Nuevamente, les sugiero que primero hagan la narrativa del problema. Escriban el problema narrativamente, ¿sí? A continuación, vemos esta narrativa. Entonces, este es un ejemplo que lo tomamos de un proyecto tipo que está publicado en la página de proyectos tipo, que si no los conocen, ahorita les dejo el enlace. Sé que las administraciones locales son relativamente nuevas y pues no necesariamente sus equipos conocen los instrumentos que el DNP ha dispuesto para apoyar este proceso de formulación de proyectos. Entonces, primero hacemos esta narrativa donde todo lo planteamos en negativo y vamos a hacer el ejemplo de lectura para mirar cómo lo materializaríamos hasta llegar a estos principales problemas, ¿cierto? A partir de la narrativa. Yo la pondría aquí primero. Entonces, arrancamos la lectura, recuerden, todo en negativo. Hay un bajo nivel de las competencias comunicativas en inglés de la población de la entidad territorial. Problema 1, ¿cierto? Esto afecta de varias maneras. En un mundo globalizado y abierto al intercambio cultural, la carencia de dominio en el idioma inglés, el cual se ha convertido en la lengua franca en muchos campos a nivel social, económico, político y de relacionamiento entre las personas a escala mundial, restringe el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y contextos culturales. Ahí tenemos otro problema. Limitando las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial. Listo, aquí nos dice la técnica. Identifique los principales problemas. Así lo hacemos. Aquí ya tenemos 3. En términos territoriales, el bajo o nulo nivel de las competencias comunicativas en inglés de los ciudadanos afecta de manera negativa la competitividad del territorio, impactando su inserción en las dinámicas del mundo global. No sé si subrayarlo, impactando, no porque no nos dice lo negativo, ¿cierto? O bueno, lo podemos transformar. Lo que contribuye al bajo, aquí hay otro, bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región. Los estudiantes de educación básica y media, que en su proceso de aprendizaje no fortalecen las competencias comunicativas en inglés, aquí hay otro, limitan su apertura al conocimiento de las diferencias culturales y la pluralidad lingüística global. Y aquí viene otro. Ven restringido su actuar en procesos de intercambio con y entre diferentes sociedades de aprendizaje de una lengua extranjera. Posibilita que los estudiantes aprendan a aprender y de esta manera contribuyan a la construcción del conocimiento de una sociedad más pluralista y equitativa. Bueno, fíjense que no está redactado en negativo, ¿cierto? No lo está, pero es una idea que nos podemos llevar a nuestra lluvia de ideas y allá lo que vamos a hacer es convertir lo que no está en negativo en situación, pues en su versión no deseable, ¿cierto? Es decir, lo pasamos a negativo. En relación con la educación superior,
el joven con deficiencias en el dominio del inglés podrá presentar, tiene otra, dificultades de permanencia en el programa académico estudiado. Eso está clarito. En el sentido de no poder acceder a información actualizada y de calidad. También puede ver afectada su posibilidad de graduación, debido a que en gran parte de las instituciones de educación superior han asumido el dominio del inglés como un requisito académico de sus egresados, en el marco del proceso de acreditación de programas académicos impulsados por el Viceministerio de Educación Nacional. Asimismo, el bajo nivel en las competencias comunicativas de inglés, ese ya lo teníamos aquí arriba, ¿cierto? Entonces no lo subrayamos de nuevo, lo vamos a hacer aquí simplemente para el ejercicio o para la lúdica del taller de hoy. Podría llegar a limitar el éxito en la aplicación a becas, intercambios académicos, entonces aquí hay otra, intercambios académicos, o la posibilidad de cursar un pregrado o posgrado en el exterior. Por otro lado, los recién graduados se enfrentan limitaciones a la hora de presentarse a oportunidades laborales que requieren el dominio del inglés, requisito que se ha vuelto indispensable debido, entre otros factores, al proceso de globalización académico, económico, político y cultural en el que los sectores productivos del país están involucrados. ¿Sí? Listo. Entonces, volvamos a poner esto aquí. Paso 1, chuleado. Ya identificamos los primeros, los problemas generales. Ahora nos dice, identifique y formule en pocas palabras el problema central. Uy, pero ¿cómo se hace eso? Suena muy sencillo, pero ¿cómo sé yo cuál es el problema central? ¿Cierto? Si yo tengo toda una narrativa. Entonces, les voy a mostrar la técnica que en particular utilizo para llegar a ese problema central y casi que la misma metodología me va llevando solita o me va enrutando a identificar ese problema central. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esas ideas principales. Afecta el territorio. Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio completo para que ustedes puedan visualizar. Por supuesto, esta narrativa del problema pues está súper resumida porque la tomamos directamente de la MGA, pero recordemos que el proyecto debe venir acompañado de un anexo, ¿cierto? En el que podamos pues explicar muy a detalle toda la situación negativa, incluyendo gráficas, incluyendo em, fuentes de información, etcétera. Esto es lo que podemos cargar a la MGA web, que recordemos es un espacio pues muy limitado, con caracteres muy, sí, limitados, que nos impide cargar pues gran contenido de la información. Pongamos aquí un más. Bueno, ya nos quedan solo 3, pongámoslas todas. Si en la sesión de hoy solo alcanzáramos a ver esta técnica, pues nos podemos dar por bien servidos porque, como les decía, en mi concepto es el paso más importante en la formulación del proyecto, ¿cierto? Poder identificar muy bien el problema. Bien, ¿cómo sé cuál es el problema central de toda esta lectura? Aún no lo sé, ¿vale? Entonces, esto puede ser esta columna de las ideas iniciales. Y vamos a hacer otra que se llaman ideas ajustadas. ¿Ajustadas a qué? Al problema. Que las podamos ver en forma negativa. Entonces, bajo nivel de competencias comunicativas en inglés de la población de la entidad territorial. Esa está bien redactada. ¿Y cómo lo sé?
iniciamos aquí con una condición negativa, que en este caso es bajo, ¿cierto? Y así tenemos que redactar todas las ideas que identifiquemos en nuestras ideas iniciales. Todas toditas tienen que iniciar con una palabra que le dé esa connotación del problema, bajo nivel. Restringe el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales, así como a contextos culturales globales. Entonces, aquí, ¿qué podríamos poner? Pues cambiemos esto por restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales, redactemos aquí, y a contextos culturales globales por parte de los estudiantes, ¿cierto? Voy arreglando así frase por frase para lograr tener una explicación completa del problema. Creo que aquí nos lo dice la presentación. Perdón, este es otro. Formular en pocas palabras, bueno, el problema central, pero en realidad son todos los cajoncitos que voy a tener en nuestro árbol de problemas tienen que ir en ideas puntuales, concretas y que se expliquen por sí mismas, ¿vale? Que yo no tenga la necesidad de recurrir a otra fuente de información. Limitando las expectativas de crecimiento personal. Esta está fácil. Limitaciones aquí, bueno, sí, en las expectativas, o sería como en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial, ¿sí? Fíjense cómo íbamos arreglando todas esas ideas problema. Pasemos a la siguiente. Afecta de manera negativa la competitividad del territorio, impactando su inserción en las dinámicas del mundo global. ¿Qué tenemos aquí? Y esta la quería traer para mostrarles que tenemos dos ideas en una, ¿cierto? Que esta va a ser una causa y que esta va a ser un efecto. Entonces las vamos a separar, es lo primero que vamos a hacer. Otro tip clave aquí en el análisis del problema. Cada cajoncito, aquí en este caso cada celda, tiene que ser una única idea. Si yo tengo una redacción de oración como esta, impactando lo que conlleva a, generado por, a través de, todos esos conectores, lo que me están indicando es, haga una pausa, usted tiene dos ideas en una sola redacción, sepárelas, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, afectación negativa de la competitividad del territorio. Si quisiéramos ir un poco más al rigor y al detalle, podríamos decir competitividad de qué tipo, ¿cierto? Agrícola, económica, agroindustrial, técnica, o de qué tipo. Impactando su inserción en las dinámicas del mundo global. Entonces aquí vamos a decir limitaciones para la inserción del territorio en las dinámicas del mundo global. ¿Sí? Fíjense cómo vamos pasando todo esto a una versión negativa. Esta sí ya viene construida como la necesita. Aquí. Bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región. Vamos a dejar estas, ¿sí? Por efectos pues del tiempo que tenemos. Y esta, pongámosla. Contribución a la construcción de conocimiento de una sociedad más pluralista y equitativa. Nuevamente, no nos está mostrando una situación negativa per se, pero nos permite leer que hay limitaciones o dificultades para la construcción de conocimiento
y una sociedad más pluralista y equitativa, ¿sí? Fíjense que todos esos elementos de la narrativa puedo irlos traduciendo en su versión negativa para construir nuestro árbol de problemas. Listo. ¿Qué paso sigue? Vamos a hacer entonces aquí nuestros cajoncitos de relación causal, ¿sí? De relación causal. ¿Qué es relación causa-efecto? Que todo el tiempo lo oímos cuando hablamos de la identificación del problema. ¿Qué es esa relación causa y efecto? Es mirar entre cada uno de estos cajoncitos qué relacionamiento lógico hay entre ellos o si no hay ninguno, ¿sí? Y así arrancamos. Empezamos preguntando. El bajo nivel de las competencias comunicativas en inglés de la población de la entidad territorial genera restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales, estoy leyendo y a contextos culturales globales por parte de los estudiantes. Hacemos la lectura como si estuviéramos afirmando esta relación causal y nos respondemos, ¿es así o no es así? ¿Sí? O la podemos plantear a manera de cuestionamiento. Y cuando estemos todo el grupo de la oficina asesora de planeación haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita y los equipos técnicos validando la información, esos equipos técnicos nos van a responder sí o no. Si la respuesta es un sí rotundo, quiere significar que aquí hay una relación causal. Si la respuesta es un no, pues claramente no la hay. Y si es un puede ser, si titubeo, si digo no, no sé, quiere decir que no. O es un sí rotundo y todo lo demás es un no. No hay una relación causal. Bien. Entonces nuevamente hago el cuestionamiento y ustedes respóndanse allá internamente desde donde estén tomando la charla. El bajo nivel de competencias comunicativas en inglés de la población de la entidad territorial genera restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y a contextos culturales globales por parte de los estudiantes. Yo pienso que sí. ¿Qué quiere significar? Que estaba abajo y estaba arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a hacer una lectura de relación causa-efecto hacia arriba, ¿sí? Donde aquí voy a tener causa y en la parte de arriba voy a tener efectos. ¿Qué quiere significar? Esta de abajo conlleva la de arriba. Bajo nivel de competencias comunicativas en inglés genera restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos. ¿Estamos de acuerdo en que sí? Ahora hacemos lo mismo con esta tercera idea. ¿En función de qué la leemos? De cualquiera de estas dos que ya tenemos en el esquemita, ¿cierto? Entonces, empecemos por aquí. Podemos empezar con cualquiera de las dos. Limitaciones en el cumplimiento de las expectativas del crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial conlleva al bajo nivel de competencias comunicativas en inglés de la población de la entidad territorial. Pensaría que por ese lado no, ¿cierto? Leí esta en función de esta. Ahora leámoslo lo contrario. El bajo nivel de las competencias comunicativas en inglés de la entidad territorial conlleva a limitaciones en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos en la entidad territorial. Mira que sí. Entonces la voy poniendo en la parte superior. ¿Sí? No va sueltica, o puede que sí, no lo sabemos. La leemos entonces con relación a esta otra, ¿cierto? Ya la leímos con relación a este de aquí. Ahora la vamos a leer con relación a este de arriba. Las restricciones en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y a contextos culturales globales por parte de los estudiantes generan limitaciones en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial. Ve, puede que sí. Yo veo que sí.
pero leámoslo lo contrario para validar. Limitaciones en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial conlleva a restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales, etcétera. Pues la veo como más aquí arriba, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos una grafiquita inicial del árbol de problemas, pues ya tenemos tres niveles de causa-efecto, ¿cierto? Causa uno, efecto 2. Bien. Ahora leámoslo con relación, quitémosle el colorcito. Leámoslo con relación a este. Afectación negativa de la competitividad del territorio. ¿Mm? Los bajos niveles de competencias comunicativas en inglés de la población de la entidad genera afectación negativa de la competitividad del territorio. Puede que sí, pero no tan directamente. No necesariamente es ahí, está como directamente asociado. Leámoslo con este. La restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y a contextos culturales globales por parte de los estudiantes genera afectación negativa de la competitividad del territorio. Nuevamente, restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y a contextos culturales globales genera afectación negativa de la competitividad del territorio. ¿Cómo lo ven? Y si les pido una ayudita, a ver ustedes cómo lo ven y si quieren pongan en el chat su apreciación. Si podemos compartir ese Excel, sí, yo se los comparto con la presentación. Sí, sería un efecto directo. También nos dicen que no. Hay personas que dicen que sí. Bien, podría ser, ¿cierto? Entonces, pongámoslo aquí. Recuerden que después de hacer esto, hacemos una validación completa. ¿Qué quiere esto significar? Pues que aquí este lo puedo compartir, esta celdita, y tendríamos un problema que genera dos problemas adicionales. Fíjense aquí que cuando hacemos el análisis completo de la narrativa del problema y demás, nos permitimos no construir lo que yo llamo chamizos de problemas, unos palitos ahí de problema que de verdad ponemos una causa directa, indirecta, perdón, una causa directa, el problema central que sí o sí tiene que ser uno, por aquí ponemos un efecto y eso, porque me toca ponerlo en la MGA, me lo exige, en efecto 1 y el efecto 2, ¿sí? Eso es lo que yo llamo un chamisito de problemas. Pasamos como lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la solución. Pero les sugiero que se permitan hacer estos análisis completos y van a ver los beneficios. Beneficio 1, más posibles soluciones, ¿sí? Incluso puede pasar que identifique posibles soluciones más económicas, más costo eficientes que la que yo tenía en el radar. ¿Mm? Beneficio 2, pues me queda el árbol de problemas armado para otros proyectos. ¿Por qué? Porque si solo intervengo, por ejemplo, aquí esta causa, suponiendo que este fuera nuestro árbol, ¿sí? Si solo intervengo esta, pero por aquí ya tengo otra que me va a llevar a mejorar el acceso a nuevos conocimientos académicos, que puede ser objeto de otro proyecto de inversión pública. ¿Con qué? Con la formulación de un solo árbol de problemas. Si hacemos un análisis temático de los problemas sectoriales, puede ser por programa presupuestal, por ejemplo, pues vamos a tener insumo para todo nuestro periodo de gobierno para formular las estrategias de solución a la situación actual no deseable. Bien, vámonos con la tercera. Con la tercera no, ya vamos en la quinta. Limitaciones para inserción del territorio en la dinámica del mundo global. Fíjense que aquí pensemos la connotación de esta, les sugiero. A ver. Restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y a contextos culturales globales por parte de los estudiantes genera limitaciones para inserción, aquí es como para nos falta como un conector, para la inserción del territorio en la dinámica global. Restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos limita la inserción del territorio y las dinámicas del mundo global.
Puede que sí, ¿cierto? Pongámosla acá. Y ahora leámosla con esta. Las limitaciones para la inserción del territorio en las dinámicas del mundo global genera afectación negativa de la competitividad del territorio. Supongamos que sí. Y entonces aquí tendríamos otra línea para el análisis del problema, ¿sí? Aquí la siguiente. Un bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región. Un bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región genera bajos niveles de competencias comunicativas. Yo lo pusiera acá. Bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo genera bajo nivel de competencias comunicativas. No, no. Ahora pongámosla acá. Esta es otra forma de hacerlo. Ustedes la van moviendo entre la información que ya tenemos identificada. Este bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región genera restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos y laborales y a contextos globales por parte de los estudiantes. Probablemente no. Supongamos que está aquí. La leemos para esta. El bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región genera limitaciones en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial. Ve, podría ser, ¿cierto? Pongámosla por aquí a ver. Y la leemos. Ay, se nos movió esto. Bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región genera limitaciones en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento personal de los ciudadanos de la entidad territorial. Puede ser, ¿verdad? Bien. No siempre hay consensos, no siempre todos opinamos lo mismo. Importante en las mesas de trabajo que tengamos, sobre todo por parte de los moderadores, tener como esa habilidad de llegar a consensos, ¿sí? Porque pues la idea es que las ideas de todos queden plasmadas en nuestro árbol de problemas y hacerlo lo más legítimo posible. A ver, y nos queda aquí una. Dificultades para la construcción de conocimiento y una sociedad más pluralista y equitativa. Entonces, pongámosla aquí, que me parece que podría ir por acá. Restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y de contextos culturales por parte de los estudiantes genera dificultades para la construcción de conocimiento y una sociedad más pluralista y equitativa. Ahí como lo ven, lo voy a dejar para visible aquí en la pantalla. No me voy a pasar al chat para que ustedes puedan hacer su análisis y me cuenten si para ustedes iría ahí o no. Ahí solo pongamos sí o no iría ahí. Restricción en el acceso a nuevos conocimientos académicos, laborales y contextos culturales globales y a contextos, perdón, por parte de los estudiantes genera dificultades para la construcción de conocimiento y una sociedad más pluralista y equitativa. Lo dejo ahí y en 5 segunditos me paso al chat a mirar qué opinión les merece esta relación causal. ¿Sí? Listo, perfecto. Fíjense cómo vamos haciendo esa construcción, ¿sí? ¿Qué veo aquí en nuestro análisis? Se nos acabaron las ideas y nos faltó más para abajo, ¿cierto? Seleccionamos, pues esto fue muy aleatorio, ideas que resultaron ser efectos. Em, Bajo nivel de competencias, esta ya la teníamos, entonces en el ejercicio las que tenemos repetidas las descartamos, descartamos una de ellas, miramos la mejor redacción posible, recordemos que esta se nos asocia a esta, miramos cuál tiene la mejor redacción, ¿cierto? La mejor estructura posible y descartamos la otra. La idea es que en el árbol no haya ideas repetidas. Limitar el éxito a la aplicación de becas es también como muy efecto, limitaciones a la hora de presentarse oportunidades laborales. Fíjense que esta narrativa del problema hay una oportunidad de mejora porque está centrada muy en efectos,
¿cierto? Está centrada muy en efectos, en impactos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a construir el árbol nos pasa lo del ejercicio. Nos quedamos sin información hacia abajo. Y entonces se nos dificulta identificar el problema central. Pero fíjense aquí, para el ejercicio, si ustedes lo construyen bien su narrativa, les aseguro que cuando empiecen a construir todas las ideas posibles, el problema central se identifica solito. ¿Cómo lo sé? El que se quede solo. ¿Sí? En este caso, hay dos posibilidades de problema central. O es este o es este, ¿sí? Que van solitos en la misma línea. Con toda la seguridad no va acá. Recordemos que el problema central es uno solo. Es una única idea, eso sí, no hay de otra. Puedo tener muchas causas directas, puedo tener muchas causas indirectas y asimismo efectos directos e indirectos, pero problema central, uno solo. Entonces, cuando vamos a hacer el ejercicio, el que se nos quede solito, ¿m? Ese con certeza es su problema central. Y haciendo el ejercicio como lo mostramos en esta dinámica, van a llegar a él con seguridad. ¿Sí? He construido muchísimos árboles de problemas aplicando esta técnica y siempre llega uno a una idea que queda sola. ¿Mm? Em, Hacemos una pausa aquí para preguntarles si tienen alguna inquietud, si quieren plantearla en el chat, alguna duda que puedan presentar en este momento. Si no hay inquietudes, seguimos acá. Entonces, fíjense que aquí ya hicimos el paso 1, el 2, perdón, el 2, el 3 y el 4, eh, casi que automáticamente con un solo ejercicio. Y no es decir, fíjense que, nuevamente, no nos vamos a parar sobre las lluvias de ideas a decir, ah, bueno, este es el problema central, esta es una causa directa, esta es una causa indirecta, este es un efecto. No, 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 no. El ejercicio de construcción lógica de esa versión gráfica del problema nos va a llevar a decir esto. Este es un efecto indirecto, por ejemplo. Este es un efecto directo, o estos son, porque aquí tenemos una línea completa. Este es el problema central y esta es una causa directa y por aquí abajo habrá una causa indirecta. ¿Sí? Esa es una construcción o una conclusión más bien. Estos pasos 2, 3 y 4 van a ser simplemente la construcción de la aplicación de la técnica. Volvemos aquí. Revisamos la consistencia. Entonces vamos a hacer lectura aquí de nuestro arbolito. Este es, pues, digamos, gráficamente lo que se extrajo del árbol ya completo que está en la página de proyectos tipo. Y que aquí no se ve muy bien, pero el siguiente paso es hacer la lectura completa del árbol y ya les voy a explicar cómo se lee para que digamos nos quedó bien o hay que ajustar, hay que corregir. Bien, entonces arrancamos. Importante, importante. Durante el proceso de formulación y hasta antes de la viabilidad del proyecto, podemos ajustar todo el árbol de problemas y toda la información del proyecto. Una vez el proyecto queda viable, ya no podemos hacer ajustes a el árbol de problemas ni al árbol de objetivos, ¿cierto? Al árbol de objetivos porque el objetivo general y los específicos quedan enmarcados dentro de lo que el decreto 1082 de 2015 determinan como el alcance del proyecto o parte del alcance del proyecto, que está constituido por objetivo general, específicos, productos y localización. ¿Y qué nos dice ese 1082? ¿Un proyecto se puede ajustar? Sí, pero en todas aquellas variables que no impacten su alcance. ¿Sí? Si nosotros hacemos una interpretación, digamos, profunda de qué quiere significar eso,
quiere significar entonces que si el problema, el objetivo general lo construí a partir de mi problema central y yo no puedo ajustar el objetivo general, pues lo que me está diciendo esto en el trasfondo es, usted no puede solucionar otro problema con el proyecto al que usted concibió en el momento de la formulación, ¿sí? Cuando me dice usted no puede ajustar el objetivo específico, el mensaje del trasfondo es, usted escogió sí, una alternativa de solución que se fundamentó en estas causas que identificó como problema de su proyecto. Y como el proyecto es una alternativa de solución en acción, el proyecto en fase 3, pues usted no puede cambiar este esquema de análisis del problema que dio origen a la posible solución. De ahí la relevancia de hacer un buen análisis del problema. Entonces, vamos a hacer aquí una lectura como muy rapidita por este esquema que les estoy presentando para que sepan simplemente cómo hacemos la lectura del árbol de problemas. Voy a empezar por aquí abajo. Fíjense que toda esta narrativa que estamos viendo aquí gráficamente, pues no la teníamos en el texto escrito. Y si no la tenemos ahí, pues no la podemos traer acá, ¿vale? Para que construyamos muy bien esa narrativa que vamos a escribir del problema. Entonces decimos, arranco aquí. El desconocimiento del nivel de inglés. A ver, yo le pongo esto enterito. Aquí. El desconocimiento del nivel de inglés de docentes y estudiantes hasta el grado 10º, sumado a la baja disponibilidad de ambientes para la enseñanza y aprendizaje del inglés y a la falta de conocimiento de las prácticas pedagógicas en el aula, así como insuficientes recursos educativos de calidad para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los establecimientos educativos oficiales, y a la baja articulación de los círculos propios de los currículos, perdón, de los establecimientos educativos y el currículo sugerido en inglés por parte del ministerio, generan una debilidad en las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los establecimientos educativos. Esto conlleva a las bajas competencias comunicativas en inglés de niños, niñas y adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial, impactando en el limitado acceso a nuevos conocimientos y contextos globales y al bajo nivel comunicativo en el idioma inglés. Este bajo nivel comunicativo en el idioma inglés conlleva la dificultad para la permanencia y graduación de la educación superior y limita el acceso a la oferta educativa internacional. ¿Sí? Fíjense cómo podemos hacer una lectura muy fluida si nos queda bien definido el árbol de problemas. Otro tipcito, creo que vamos en el cuarto, si mal no estoy. ¿Mm? Aquí les voy a dar dos. El primero, no es regla que si tengo tres causas directas, como en este escenario, debo tener tres efectos directos. A veces se crean unas reglas en el argot eh, técnico que no existen, que no existen. ¿Por qué? Porque los efectos no se leen a partir de las causas, se leen a partir del problema central. Entonces, no hay una relación uno a uno. ¿Listo? No hay una relación uno a uno. Es la primera. La segunda, ustedes se preguntarán, venga, usted dijo al inicio de la sesión que el problema no es la ausencia de la solución. Luego el problema no se puede leer como, por ejemplo, falta un puente, ¿cierto? Pero usted aquí está incluyendo una causa indirecta que dice falta acompañamiento a las prácticas pedagógicas. Entonces el tipcito es, la ausencia de la solución nunca jamás en el problema central. Nunca, nunca, nunca puede ir en el problema central. En las en las causas directas, tratemos que no esté. Creo que siempre hay una forma de evitar esas redacciones de ausencia de la solución, ¿sí? Como la que les decía, falta la norma o falta normatividad sobre X tema. Si vamos más allá,
¿Cómo me afecta que falte la norma? ¿Cómo me afecta eso? Ah, ya. Dificultad en la toma de decisiones soportadas jurídicamente. ¿Ven? ¿Ven cómo cambio la ausencia de la solución por lo que realmente eso significa para mí en términos de un problema? No puedo tomar decisiones soportadas jurídicamente. Claro. Y entonces eso me permite definir como solución que no necesariamente es porque no existe normatividad, ¿cierto? Puede ser que la desconozco, que sí existe, pero la desconozco. Puede ser que tengo una debilidad en mi equipo jurídico, etcétera, etcétera. ¿Mm? Me da origen a más posibles soluciones. Esta, falta de acompañamiento en las prácticas pedagógicas. Fíjense que está a nivel de las causas indirectas. Aquí sí puede ir, sin embargo, mi recomendación siempre será, tratemos de traducir eso en, en por qué me afecta eso, ¿cierto? ¿Por qué me afecta eso? Entonces aquí uno podría decir como un desconocimiento de los docentes sobre prácticas pedagógicas, no sé, oportunas, pertinentes, actualizadas, modernas, contemporáneas en el aula, ¿sí? Podremos llevar siempre, creo yo, traducir estas ausencias de la solución en por qué me está afectando. Listo. Otro tipcito. A veces nos preocupamos en construir un árbol de problemas frondoso, digamos, porque decimos, venga, yo no puedo cargar todo eso a la MGA, porque si yo cargo tres causas directas a la MGA, pues la MGA a la MGA web me va a decir, pues asóciele a cada causa directa su objetivo específico, ¿cierto? Y adicionalmente me va a decir, cada objetivo específico mínimo tiene que tener un producto, mínimo. ¿Mm? Entonces, aquí el tipcito es, haga el análisis completo o lo más completo posible, ¿cierto? Nunca nos va a quedar 100% completo porque siempre va a faltar el punto de vista de alguien. Aquí, del estudiante, del docente, él puede pensar diferente, ¿cierto? Entonces, creo que siempre nos van a faltar causas por identificar porque no estamos sentados con todos los actores posibles. Pero lo podemos plasmar en el anexo técnico que acompaña el proyecto de inversión pública y fíjense que aquí hay un recuadrito. Este nos quedó gigante. ¿M? Pero este recuadrito podría ser chiquitico y podríamos encerrar en nuestro anexo técnico únicamente la causa directa y las indirectas que vamos a intervenir con el proyecto de inversión pública y únicamente esa es la que cargamos a la MGA web, ¿vale? Es total, digamos lo que el deber ser, ¿cierto? Que yo identifico de la mejor manera posible el problema y a la MGA cargaré únicamente aquel que tiene que ver con la solución que voy a implementar. Bien, ¿qué nos falta acá? ¿Qué nos falta aquí para culminar nuestro ejercicio del árbol de problemas? Por aquí veríamos un recuadrito que se llama indicadores de línea de base, ¿sí? O en la MGA lo conocemos como magnitud del problema. Entonces, cuando nosotros vamos a la MGA web, hay un espacio grande para digitar la magnitud del problema y muchas veces no sabemos qué poner ahí. Ese campo está pensado para que incluyamos uno o más indicadores de resultado, que me estén indicando que efectivamente ese problema existe. Fijémonos entonces, creo que está aquí más adelantico, ya lo vemos. No, aquí. Si mi problema es las bajas competencias comunicativas en inglés de niños, niñas y adolescentes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial, un indicador de resultado puede ser los resultados de las pruebas saber en esta población. ¿Sí? Entonces puedo decir que, no sé, por decir cualquier cosa, 60% de niños, niñas y adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales
están calificados en la categoría B más, no sé, me acuerdo cómo se califica, de las pruebas saber, suponiendo que A es la mejor calificación, ¿sí? Entonces uno dice, claro, aquí estoy viendo que existe un problema, ¿m? Porque alto porcentaje de la población de la que estoy hablando en mi problema, alto porcentaje de esa población está calificado en el rango más bajo de calidad en esa materia, ¿vale? Ese es un indicador de resultado. En contraposición, ¿qué no debería ver yo acá en el árbol de problemas? Indicadores de producto. Ejemplo, niños, niñas y adolescentes eh, en cursos de inglés, ¿sí? Profesores que reciben acompañamiento en inglés. Si yo pongo eso en términos porcentuales, me da una connotación del problema, ¿cierto? Pero si lo pongo en valores absolutos, no necesariamente. Y les muestro un ejemplo. Si yo digo 10 docentes cuentan con acompañamiento pedagógico en el aula, perdón, para sus prácticas docentes, eso me dice que hay problema o que no hay problema. 10 docentes. Pues primero, 10 docentes no me mide que haya bajas competencias comunicativas en inglés, ¿cierto? Eso no me está hablando del problema. Ese indicador lo puedo poner por aquí. Y segundo, pues ese valor absoluto depende, porque si en total la entidad territorial tiene 10 docentes y los 10 están con acompañamiento pedagógico en aula, pues estamos muy bien. Pero si tengo 1000 docentes y solo 10 están asistiendo, pues estoy muy mal. En ese sentido, los datos que incluyamos o los indicadores que incluyamos como, en el árbol de problemas, ¿cierto? Para medir los problemas, eh, me generan una connotación de que efectivamente existen problemas y los presento en términos porcentuales, ¿vale? La MGA solo me va a exigir mínimo un indicador para el problema central, mínimo. Como es un espacio abierto que digitamos, que no elegimos de un menú, la MGA no nos va a validar si quedó bien o mal lo que pusimos allí. La MGA no me lo dice, porque ella no analiza información. Pero ¿quién sí la analiza? Los filtros de calidad. Entonces, esta es la presentación de las preguntas que van a ver los filtros de calidad y van a responder sí o no cumple, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué preguntas nos hace en la viabilidad, en la viabilidad, en la plataforma para valorar los aspectos metodológicos de la formulación hasta donde hemos visto ahorita. El objetivo general del proyecto refleja la solución al problema central. Recordemos que el cuestionario está diseñado para que el proyecto apruebe si respondemos con sí a todas las preguntas. No para que digamos sí, 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 sino pues para que hagamos el análisis, ¿vale? Aquí, esta es la que nos sirve. La magnitud del problema está relacionada con la medición del objetivo general del proyecto, ¿sí? ¿Qué quiere significar eso? Para que lo tengamos presente y es el otro tipcito. Aquí. Con el indicador que yo mida el problema central, con ese mismo indicador, tengo que medir el objetivo del proyecto, ¿vale? Ya pasamos al árbol de objetivos para que lo comprendamos mejor. Pero en términos generales, si mi problema es bajas competencias comunicativas, mi objetivo va a ser sencillo. Reemplazo esta situación negativa por una situación positiva, un escenario a donde quiero llegar, ¿cierto? Y ese escenario deseable lo redacto con un verbo rector en infinitivo, ar, ir, ese es infinitivo, pues que me lleve o que me muestre un escenario deseable. En este caso, si el problema es bajas competencias comunicativas, el objetivo será simple, aumentar las competencias comunicativas y todo el complemento. En inglés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos. Todo completico. ¿Mm? Y si yo medí el problema,
con la tasa de estudiantes que están calificados, digamos, en el mejor rango de las pruebas saber, ¿cierto? Entonces, 10% están calificados en el mejor rango de las pruebas saber. ¿Cómo mido el objetivo? Mismo indicador del problema. ¿Qué le cambio? La magnitud. Entonces, ¿a dónde espero llegar si aumento las competencias comunicativas en inglés? Ejemplo, 50% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ubicados en la mejor calificación de las pruebas saber. ¿Mm? Fíjense que esa consistencia conceptual es la que me está midiendo aquí la pregunta de viabilidad. La magnitud del problema está relacionada con la medición del objetivo general del proyecto. Listo. Esto es el primer filtro que hace la verificación de requisitos. El segundo filtro que da la viabilidad sectorial. A ver qué nos pregunta. Productos, nombre, objetivos y actividades. No lo hemos visto. Aquí. Se observa consistencia lógica entre la problemática del proyecto y la población objeto de la intervención. Ay, no hemos mirado ese tema, ya pasamos a ver. Se observa relación lógica entre la necesidad planteada y las metas de los indicadores del producto. Tampoco lo hemos visto. ¿Listo? Y miremos qué nos valoraría el último filtro. Las claras contribución, la descripción del problema explica específicamente la necesidad y en particular el árbol de problemas. La magnitud del problema es medible y verificable. Ya, con esas dos nos evalúan todo lo que hemos hecho hasta hoy en la sesión. ¿Sí? Y fíjense que lo hace el último filtro de calidad, el concepto definitivo de viabilidad. Para el caso del presupuesto general de la nación, concepto que dan las direcciones técnicas del DNP. Para el caso de las entidades territoriales, si ellas configuran que va a haber un tercer filtro, recordemos que ya hubo dos antes, verificación de requisitos y viabilidad sectorial. Si configuran este tercer filtro, pues les saldrán estas preguntas. ¿Sí? ¿De dónde sale la importancia? Fíjense que estas dos preguntas de un tema tan importante no salen solo en el último filtro. De ahí la importancia que podamos tener la mayor posibilidad posible, la mayor cantidad posible de revisiones de nuestro proyecto de inversión pública. Bien, con esto cerramos entonces esta primera parte de la presentación, que es el árbol de problemas. Y hacemos apertura de un espacio para presentación de las inquietudes. Elizabeth, el cuestionario, pues primero está directamente en la plataforma, ¿vale? Pero ahí mismo en las ayudas de la MGA está cargada esta presentación que les acabé de mostrar, donde ven las diferentes preguntas de los cuestionarios de viabilidad. ¿Listo? De verificación de requisitos, viabilidad sectorial y viabilidad definitiva. Bien, ¿tienen alguna duda? Aquí, muchas gracias a Alex. Efectivamente, 10 como valor absoluto. Puede ser mucho o poco, puede ser problema o no, dependiendo de la cantidad total de docentes. El tema de beneficios, sí, ese tema de beneficios se ve cuando hablemos de preparación del proyecto, ¿vale? Hoy no vamos con beneficios. Pero gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Por qué? Porque del árbol de problemas también vienen los insumos para identificar ingresos y beneficios del proyecto. ¿Cómo así? Si nosotros pensamos que este nivel de efectos en la cadena de valor se pierde, ¿cierto? Porque, claro, en el árbol de objetivos o en el capítulo de objetivos, el sistema solo me pide pasar a positivo del problema central hacia abajo, ¿cierto? Y lo de arriba que se perdió. No, esta parte de efectos es importante y lo verán en la sesión de preparación. Es importante porque de allí extraemos lo que serán los impactos positivos del proyecto monetizados, ¿cierto? La idea es que esto nos sirva de insumo para que monetizando algunos de estos impactos, pues podamos tener el análisis de beneficios del proyecto. Listo.
Bien, puntos clave. El problema no es la ausencia de la solución, sino un estado existente negativo. Por eso no decimos faltan repuestos, sino que el equipo no funciona, ¿cierto? No decimos no hay pesticidas, sino la cosecha es destruida por las plagas. No decimos las aguas residuales desbordadas provocan enfermedades por el mal estado del sistema de drenaje, sino el sistema de drenaje se encuentra en mal estado, idea uno. Las aguas residuales se desbordan, idea 2, y la comunidad es afectada por enfermedades. Recordemos, cada cuadrito es una única idea que se explica por sí misma. No decimos los turistas podrían dejar de visitar el país por temor a los asaltos. Decimos que hay un alto nivel de delincuencia en el país y que hay una disminución de visitas de turistas o un riesgo de disminución de visitas de turistas. Esos riesgos también los podemos incluir en el análisis del problema. No decimos que hay pobreza, eso no se explica por sí solo. Decimos hay un bajo nivel de ingresos per cápita o hay desigualdad en la distribución del ingreso. Población afectada por el problema, tema interesante, ¿sí? Que muchas veces nos genera algunas inquietudes. Entonces, una vez identificado el problema o la necesidad, se debe determinar la población y el área o zona directamente afectada por el problema o necesidad. Es posible determinar la población directamente afectada como la que está recibiendo los principales efectos del problema o necesidad. En el proceso de identificación es fundamental estimar el número de habitantes directamente afectados por el problema y considerar las características que pueden ser relevantes para el problema estudiado. Entonces, volviendo aquí a nuestro ejemplo. Idea 1. Bien. En el ejercicio, como no nos quedaron las causas, pero en realidad este era el problema central, lo voy a poner aquí en otro colorcito, aplicado pues al proyecto que traemos de ejemplo. ¿Por qué lo traigo a colación y voy a hacer énfasis en él? Porque en la MGA, en el capítulo de población, ¿cierto? Hay una primera sección que se llama población afectada. Y esa población afectada la voy a tomar de aquí. Población afectada será la afectada por el problema central. No otra, no otra. Es la que se afecta directamente por el problema central. ¿Sí? Fíjense que si yo me voy a hacer la lectura completa del árbol, yo lo tenía aquí. Si yo me voy a hacer la lectura completa del árbol y yo me vengo a las causas indirectas y a las directas, pues mientras que en el problema central yo digo la población afectada son niños, niñas y adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales, ¿cierto? Ahí el mismo problema me está diciendo cuál es la población afectada por el problema central. Pero si yo me detengo en las causas, pues voy a ver que también los afectados son los docentes. Y también voy a ver que hay población afectada como padres de familia, por ejemplo, incluso los vecinos del sector. Si me voy a los efectos, voy a ver que la población afectada también son los emprendedores de la entidad territorial, la población campesina, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero entonces, para que tengamos clara la línea metodológica, cuando hablamos de población afectada, únicamente estaremos hablando de la que se afecta por el problema central. ¿Listo? Cuando hagamos nuestro análisis de involucrados y me digan cuál es la población afectada por el problema, ¿cierto? Entonces podemos identificar esta. Ahora bien, si esta es la población afectada, la población objetivo, pues será una muestra o el universo de la población afectada. Quiere decir que si mi población afectada, supongamos, son 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de establecimientos educativos oficiales de la entidad territorial, pues mi población objetivo del proyecto puede ser estos mismos 100, estos niños, niñas, etcétera, o una muestra de ellos, ¿sí? Supongamos 30, por ejemplo. No es más.
Así de sencillo, extraemos este capítulo de población afectada y objetiva. ¿Qué más me pregunta la herramienta? ¿Dónde se ubica? Ah, bueno, muy importante. Había un campo que se llamaba fuente de información, ¿cierto? Entonces, ese campo normalmente solo diligenciábamos CIMAT. Pero ahí, miren, fíjense que voy a separar esto de aquí. En un segundito, separo esta información para mostrarles. Cuando la MGA me pregunta cuál es mi población afectada, me dice, escoja si, de un listado que solo me despliega una opción, y esa opción es personas. ¿Sí? Hay un menú desplegable, pero solo tengo una opción y es elegir personas. O sea que por lo menos yo sé que si pongo ahí 100, son 100 personas. Hasta ahí no sé nada más. No son animales, ¿sí? No son vacas, no son perros, no son gatos, así mi proyecto sea para vacunar vacas, gatos y perros, ¿no? Porque como tengo que ver una afectación social del proyecto económica o ambiental por ahora, porque esa es una discusión que hemos dado una y otra vez para saber si el animalito podría ser la población afectada por el proyecto y el beneficiario por ende del proyecto, pues por ahora tengo que analizar por qué si la vaca, el perro y el gato no están vacunados, eso tiene una incidencia negativa sobre la población de la entidad territorial o del país. Pues por eso siempre voy a llevar el dato personas. Entonces me dice la MGA, escoja si son personas, no tiene otra opción, le tocó personas. Ponga un número, que puede ser 100 afectados y 30 beneficiarios, y hasta ahí yo solo sé que hay 100 personas. Y luego me dice, fuente de verificación. Y entonces yo aquí pongo CIMAT. CIMAT es el Sistema de Información Escolar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué leo yo? Si soy el que va a darle viabilidad al proyecto y yo no tengo ni idea, no soy el formulador, ¿cierto? No tengo ni idea del proyecto. Entonces, si me fijo solo en la MGA, voy a saber que hay 100 personas y lo puedo verificar en el CIMAT. No me dice nada más. Y si yo no estudié la teoría de proyectos, pues no sé que esas 100 personas tienen que ver con esta que se afecta con el problema central. Entonces se creó un nuevo campo en la MGA que acompaña a la PIB, que creo que se llama descripción, en este momento se me va, y la idea es que en ese campo de descripción indiquemos a qué corresponden esas 100 personas, ¿cierto? Para tener una lectura completa de la información que estoy proveyendo. De manera tal que yo ya puedo leer que son 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de establecimientos educativos oficiales de la entidad territorial y que lo puedo verificar encima. Esa es la idea de este campo, poder explicar este dato, ¿sí? Para que sea muy clara la información en la trayectoria de la MGA. Bueno, y también nos dice este capítulo que dónde se localiza esta población. Localización. No siempre la localización de la población afectada y objetivo es igual a la localización del proyecto, ¿cierto? Y yo pongo un ejemplo y es que voy a promover el turismo de la región del departamento, una región específica de un departamento. Y esa región puede estar conformada por 5 municipios, ¿cierto? Y entonces ese bajo desarrollo, ese bajo nivel de ingresos para la población artesana, por ejemplo, de esas comunidades, em, se podría solucionar con la construcción de un centro de artesanías regional, ¿cierto? Entonces la población afectada será la de esos 5 o 6 municipios que integran la región, esos, los artesanos, digamos, de esos 5 o 6 municipios. Y localizaré a esa población en los 5 o 6 municipios. Pero si la alternativa de solución es construir el centro artesanal, no sé qué, de la región tal, ese sí lleva una localización específica en uno de esos municipios. ¿Sí? Esto solo para ejemplificar que no siempre la localización de las poblaciones es idéntica a la localización del proyecto. En la mayoría de las veces sí, pero no siempre. Bueno, esto en cuanto a poblaciones, la misma información me la pide para la población objetivo.
Esto ya lo vimos un poco. Estas son las variables con las que podemos caracterizar la población. Fíjense que, pero de eso lo iremos revisando con el tiempo, que ese módulo de características demográficas de la población, pues ya no está disponible en la MGA en donde estaba antes, que era en identificación en población. Ahora lo encontramos al final en un capítulo que se llama, o en un módulo, perdón, que se llama programación, y dentro de él en el capítulo de regionalización. ¿Por qué? Porque se está usando como un instrumento para identificar si el proyecto es focalizable o no, ¿sí? Nuevamente, eso es algo que vamos a ir como evaluando. ¿M? Pero pues para que sepan que también está ese campo donde yo puedo identificar el grupo etario de esa población, su género, si pertenece a algún grupo étnico, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo vimos más o menos. Análisis de participantes. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Dentro de este tipo de proyectos es necesario tener en cuenta el impacto positivo o negativo al medio ambiente. Si los hay, sí. ¿Y por qué es importante? Porque si hay un impacto negativo sobre el medio ambiente, yo eso lo puedo tipificar en el análisis de riesgos, pero adicionalmente le puedo incluir un valor, un costo en la cadena de valor si necesito hacer una gestión específica para mitigar ese impacto ambiental que estoy generando, ¿sí? Entonces, muy importante, todos aquellos riesgos que podamos identificar, em, tener claro que su gestión la podemos costear posteriormente en la cadena de valor, ¿sí? Dentro del producto, pues que veamos que nos genera mayor impacto. La población impactada ya es otro concepto, está relacionado con el alcance de un proyecto una vez ejecutado. Entonces, la población impactada, y hoy creo que no alcanzamos a terminar toda la capacitación, creo que nos tocaría agendar otro espacio chiquitico para hablar del análisis de participantes y el árbol de objetivos. Esto ya es muy sucinto, por eso les decía, creo que me despliego mucho hablando del problema, pero de verdad es que es muy importante. Em, pero sí, entonces fíjense que aprovecho tu pregunta, creo que para cerrar el tema de hoy, y es que esta población objetivo en la actualización que hicimos de la guía de teoría de proyectos, la vamos a llamar indirecta, indirecta. Y va a haber otra población objetivo que llamaremos directa. Y les voy a explicar por qué. Supongamos entonces, en el ejemplo que estamos pues viendo del bajo nivel de las competencias comunicativas en inglés, que mi alternativa de solución plantea que yo voy a proveer un proceso de formación en inglés y en pedagogía dirigido a los maestros y maestras. Y esa va a ser mi alternativa de solución, ¿sí? ¿Están los estudiantes aquí? No. ¿Es válido? Sí, por supuesto. Si el maestro o la maestra es un medio para mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes, pues es absolutamente válido que sobre ellos recaiga mi alternativa de solución. Entonces, ¿dónde los veo? En la cadena de valor, yo incluiré un producto que se llama este servicio de educación informal, por ejemplo, es a través del cual imparto talleres, charlas, formación inferior a un número determinado de horas. Y este servicio de educación informal va a tener una población que voy a beneficiar, que supongamos son 10 personas que serían maestros y maestras, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tengo una población directa diferente a mi población afectada por el problema. ¿Y por qué la llamo esta indirecta? Porque esperaría que con este alternativa de solución logre impactar
en estas competencias comunicativas, pero no necesariamente, ¿cierto? Puedo impartir el mejor programa de formación a los maestros y deciden irse a colegios privados, ¿sí? O llega su momento de retiro. ¿M? Pueden materializarse riesgos que lleguen que no logre impactar a nuestra población objetivo indirecta. Entonces, indirecta porque requiero que pase algo, que son esos supuestos que nosotros vemos en la matriz de marco lógico, para que efectivamente mi alternativa logre llegar a la solución de la problemática de la población del proyecto. O puede ser la misma, ¿cierto? Ya también puedo decir que a los estudiantes los voy a llevar a cursos de inmersión. En este caso, mi población directa e indirecta sería la misma, ¿sí? Puede pasar eso. No hay, para la persona que nos pregunta si hay un ejemplo de para alineamientos técnicos y normativos en proyectos tipo, no, no existe. Y aprovecho tu pregunta para dejarles aquí, es también sencilla la búsqueda, la página de proyectos tipo, que les pueden ser muy útiles como referencia para sus formulaciones. Aquí están los diferentes proyectos por los sectores pues, que tenemos disponibles. Este ha sido un ejercicio que venimos haciendo desde el año 2016 y pues bueno, es un conocimiento también. Aquí. ¿Cómo establezco que una causa o un efecto es directo o indirecto? Entonces, lo que les decía, siempre hagamos esa lectura, siempre esa lectura lógica. ¿Esto conlleva esto? Si la respuesta es un sí rotundo y absoluto, está bien. Si es un no, quiere decir que no va ahí. Yo lo hago a un ladito y después le voy buscando la posición que debe tener. ¿Sí? Pero siempre hagamos esa lectura causal y preguntándonos sí o no. Y vamos dejando a un ladito las que estén por ubicar. En esta construcción puede pasar que nos quede una idea por allá sueltica, que no logramos ubicar dentro del análisis gráfico que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Identificamos si es que nos hizo falta información, como pasó aquí en el ejercicio, nos hizo falta toda la información de las causas, ¿sí? Para poderla construir. Si definitivamente vemos que no tiene nada que ver con el proyecto, pues la podemos descartar. Normalmente, sí tiene que ver y lo que nos faltó fue identificar la narrativa completa del problema. ¿Hasta cuándo hay plazo esta vigencia para formular proyectos en la MGA Web con el fin de que inicien ejecución en el 26? Bueno, esa pregunta se sale del contexto de la charla, pero de acuerdo con el decreto 1082 para el PGN, para los proyectos del presupuesto general de la Nación, eh, y digamos que esto es solo por darles la fecha, hasta el 30 de abril, la idea es que las entidades adscritas o vinculadas ya hayan enviado los proyectos a la entidad cabeza de sector y esta a su vez ya lo haya enviado al DNP, ¿sí? Para que el 1 de junio a las 11:59 de la mañana el proyecto ya esté registrado en su actualización y esté listo para ser incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Para las entidades territoriales, pues de acuerdo con sus cronogramas, por supuesto, antes del momento de construir el plan plurianual, el plan operativo anual de inversiones. Bueno, pues ha sido todo un gusto poderles presentar esta charlita, pues sé que es muy corta. Em, este me gusta, esta pregunta. Los problemas de falta de presupuesto, ¿cómo deberían plantearse? Nuevamente, en la misma lógica de la ausencia de la solución. Entonces, ¿qué pasa si no tengo presupuesto? Disminuye la competencia en determinada materia, tengo una baja capacidad técnica, hay una dificultad en la provisión de un bien, hay limitaciones en el acceso a determinado servicio. Siempre traduzcámoslo en
¿Qué significa eso para un usuario? ¿Sí? Ahí siempre van a encontrar la respuesta. Bien, a la persona que nos preguntó aquí por la ampliación de los conceptos población impactada versus población objetivo, lo que les decía, una es población indirecta y la otra es población directa. Las dos son objetivo, ¿sí? Solo que una es objetivo indirecta, que más o menos se puede relacionar con el concepto de impactada, y la población objetiva directa, que es la que recibe directamente los bienes y servicios que vamos a proveer con el proyecto. Indirecta afectada, pues no existe dentro de la plataforma esa línea, ¿cierto? Solo existe la afectada y es la que extraemos del problema central. Que tengan un muy feliz día y a ustedes gracias por participar.